Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que con mucha frecuencia el niño, el hijo, niño adolescente que tiene el problema, es el síntoma de la familia. Es la familia entera la que está pasando por alguna situación problemática. Y es el que presenta el problema. Y se vuelve a veces conveniente, de alguna manera, para la familia, que haya a quien echarle la culpa de los problemas. Es decir, es que este niño es el motivo de nuestras preocupaciones, porque a él le pasa. Entonces, a él lo vamos a mandar a terapia, a él hay que buscarle el tratamiento, a él o a ella, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, una familia puede llegar muy preocupada por eso, por ese hijo que no duerme, que constantemente da problemas, que está somatizando, que ha dejado de comer y al que señalan como el problema. Sin embargo, dentro de la terapia familiar, que es lo que ustedes saben que yo soy, normalmente ese niño no es el problema, es el miembro más sensible de ese sistema familiar que está pidiendo ayuda para la familia a través de él o a través de ella. Y en la terapia familiar nombramos a ese niño como el paciente identificado. No porque sea quien está mal, sino porque es quien está de alguna manera sosteniendo el problema de la familia. Y muchas veces tiene funciones bien interesantes. Mantener a la familia unida, ¿no? Si yo tengo el problema, mis padres tienen que cuidarme juntos. El síntoma que está presentando sostiene de alguna manera a esa familia cuando algo está amenazando con romperse. A veces también hablan lo que no se habla. Una separación que muchas veces no se está nombrando, un duelo que puede haber pasado en la familia y que nadie elaboró, una tensión entre la relación que nadie dice. Y el cuerpo de ese niño lo está hablando por todos. Y a veces también, algo que en terapia familiar se dice, cumplir un mandato transgeneracional. Es decir, a veces ese síntoma viene de más atrás. Lealtades que se tienen en las familias por los abuelos, los bisabuelos, expectativas, heridas de generaciones anteriores que acaban aterrizando en el más pequeñito, ¿no? O en el más sensible de la familia. Es bien interesante esto. Fíjense que, siguiendo esto que les decía yo de que no suele ser tu hijo el que es el causante del problema, aunque lo parezca dentro del contexto familiar, y que tiene una función específica hacerlo y revisarlo, porque lo que hace es poner en evidencia una situación de familia. Te voy a contar de un caso. Un niño de 9 años tiene con mucha frecuencia dolores de estómago en la mañana. Los papás constantemente están muy cansados. Él falta al colegio, llora antes de salir de casa, todo el tiempo está con el dichoso dolor de cabeza. El pediatra ya descartó que tenga cualquier causa orgánica. Y cuando empieza a ir a terapia, los papás cuentan que llevan ellos un año hablando de separarse, pero no se atreven por el niño.
Sin embargo, por alguna razón, el niño lo sospecha. Y el estómago se convierte en el lugar donde el niño empieza a depositar su miedo. Y mientras el niño esté enfermo del estómago, los papás siguen juntos cuidándolo. Así es que esta función del dolor de estómago, en realidad, no es el problema, es la solución que el niño ha encontrado para que la familia no se le rompa. Y por eso resiste a cualquier intervención médica que se pueda hacer. Y esto pasa con muchísima frecuencia en las casas. El síntoma de un niño no se va a eliminar. Lo que hace este dolor de estómago del niño es que traduce lo que en realidad está pasando en la familia. Así es que cuando se trabaja con lo que da lugar a un síntoma, lo que necesitamos es trabajar con la familia, con los papás. Y esto podría ser lo mismo si el niño da una lata terrible en la escuela, si la niña está haciendo berrinches, si constantemente están teniendo que llamar a los padres a la escuela. Necesitamos buscar qué está pasando en la familia, porque muchas veces los niños solamente están reflejando lo que en realidad sucede. Así es que cuando tu hijo esté dando problemas, pregúntate, ¿en qué ambiente familiar? ¿Qué nos está queriendo decir nuestro hijo cuando está dando un problema? Y van a ver que a veces la solución va en otro lugar y no necesariamente ni en la terapia de los niños, ¿ok?, ni en que el niño no entiende, ni en que ya le pusimos todas las consecuencias del mundo y sin embargo este chiquito no entiende. Fíjense que una de los sentimientos que los padres constantemente pueden llegar a presentar y que como da lata es la culpa, ¿no? Sentirse culpables por algo que pudieron no haber hecho bien, pensar que si cayeron en cuenta de que se equivocaron, si un hijo no está funcionando de la mejor manera y entonces yo puedo tener la culpa como padre o como madre. Y la realidad es que a veces se confunde mucho la culpa con esa sensación de malestar que se presenta en los padres al ver que los hijos no están marchando de la mejor manera ante la vida, ¿no? ¿Qué más no daría un papá o una mamá por ver que sus hijos fluyen, ¿no? Que todo va saliendo bien, que las cosas les salen bien, que la están pasando de lo mejor posible, que están contentos en todas las diferentes áreas de sus vidas, que no están presentando problemas, que el reporte que reciben de regreso es que qué buenos niños son, en fin, en todas las áreas. Y que además, bueno, tienen buena comunicación con papá y mamá, que se desenvuelven correctamente, que las cosas que en algún momento les salen mal a los chavos se recuperan rápido. Bueno, ¿qué no daría un papá o una mamá por eso? Lo cierto es que pues la vida tiene sus contratiempos. No todos los ciclos escolares son los mejores de sus vidas, no todos los maestros son lo mejor que les pudo haber pasado. Dejen ustedes lo mejor que les pudo haber pasado, no con todos los maestros hacen extraordinaria química. Y la madurez en el crecimiento justamente se va dando gracias a los obstáculos y gracias a aquello contra lo que un chico se va tropezando y va superando y va sintiendo que lo logró, ¿no? Y el tema es cómo diferenciar la sensación de culpa porque no lo hice bien a simplemente aquella sensación de malestar. La hija pues está topando con una situación que no lo o la
tiene en su mejor momento. Y pensar que a lo mejor si yo la complazco, va a poner cara de felicidad, va a estar contenta. Y yo en realidad no tendría que hacer nada. Tendría que dejar que evolucione y que el tiempo solito le vaya dando la oportunidad de acomodarse. Y que lo único que a mí me queda es acompañar. Y eso es el trabajo de los papás. Decirle: yo sé que puedes, yo aquí estoy, te acompaño, esto se pasará, pero no tengo que solucionar. Y tampoco compensar. Como no la estás pasando muy bien, entonces yo te compro, yo te hago, yo te facilito, yo te doy permiso, para que eso te haga las cosas más fáciles. Y ese es el gran reto, que a veces no hay que hacer nada. Ayer al final del programa hablábamos un poco de esta idea de darle a los niños la sensación clara de que su cuerpo es suyo y de que no hay que obligar a que den un beso o un abrazo, porque podemos saludar de otras maneras. Saludar es uno de los modales de educación básico y los niños tienen que aprender a hacerlo. Pero hay una diferencia entre saludar y otra que tengan que dar un beso o un abrazo. Hay quienes me dicen: Chayo, yo no obligo. Pero sí le digo: ándale, dale un besito, es tu abuelita, se va a sentir feo de que no le des un besito. Esa es una manera de obligar chantajeando. El afecto y cómo se va a sentir la otra persona no puede ser una razón para que un niño tenga que saludar de beso a alguien. Ellos tienen que aprender a saber que los modales son unos y que tienen que aprender a respetarlos, pero dar una muestra de afecto físico tiene que venir y surgir de una forma espontánea. No tiene que ser obligatorio ni impuesto. Y eso es parte importantísima de la forma en la que nosotros les hacemos saber que los primeros en enseñarles a respetar su cuerpo somos nosotros. Y los niños pueden perfectamente sentir, intuir, incluso la incomodidad por cómo son vistos, por cómo son recibidos por alguien, y no necesariamente, por favor, porque alguien vaya a abusar o acosarlos. Pero uno sabe, incluso como más adulto, a quién no te late acercarte y darle un beso o un abrazo. Hay personas que nos incomoda de forma natural o simplemente no nos sentimos listos para interactuar. Y al niño hay que respetárselo. Ellos se hacen hacia atrás. Incluso los papás no debemos de forzarlos. Se tiene que pedir: te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso. Y desde muy pequeños tienen que aprender que su voz tiene un valor innegociable. Tienen que crecer con la certeza absoluta que, tratando de su propio cuerpo, su no es un verdadero no. Uno de los pilares de las relaciones sanas es que el contacto físico debe de estar apoyado en un contacto emocional primero. Si no hay cercanía emocional y confianza, forzar el toque físico rebasa los límites. Y estas microexperiencias con los niños son las que le envían un mensaje muy profundo. Si cruzamos esos límites, aprenden que no tienen autoridad para protegerse mañana y que cualquier adulto puede invadir su espacio sin que haya consecuencia de ningún tipo. Así es que antes de tocar a un niño, de acariciarle la mejilla, de abrazar a un niño, hay que observarlo y
preguntarle siempre, ¿te puedo dar un abrazo? Si él o ella se sienten cómodos, ve a los niños. Ellos inician el acercamiento, responden al afecto. Y muchas veces se retraen, ¿eh? Y cuando ellos se retraen, hay que respetarlos. Hay niños que necesitan más tiempo, hay niños que no, hay niños que de entrada se acercan, son cariñosos, son afectuosos, pero hay otros niños que necesitan su tiempo y los vemos cómo se esconden, ¿no? Atrás de los papás, del papá, de la mamá, de con quién vienen. Y necesitamos ayudarlos a que sepan que siempre esa confianza la necesitan. Hay que hablar con ellos. Hay que platicar con ellos y decirles, si yo respeto mi acercamiento hacia ti, nadie más tiene por qué acercarse y tomarse ese atrevimiento. Y dilo con palabras, no me gusta. Así es que ellos tienen que ir guardando esa seguridad que tú les das como su adulto de confianza, como el adulto que los respeta. Y cuando te diga, es que mi abuelito, es que mi papá, es que mi mamá, es que... Dile, no importa quién es. Y si tú no puedes, dime a mí y yo le voy a decir que no te gusta. Y lo aprenden. Y saben que estás ahí para resguardarlo. Y acuérdate, busca en YouTube la canción de Mi burbuja invisible. Y enséñaselas. Enséñaselas para que aprendan a cantarla y la repitan y se la aprendan y la canten y eso les dé certeza. ¿Ok? Porque es bien importante que sepan que tienen el derecho de. Es bien importante esto, porque de verdad creemos que no pasa nada, que en mi familia no va a pasar, que en donde estoy no va a pasar, que por favor todas las personas con las que yo me llevo son súper decentes. Y no, sí tenemos que cuidar a nuestros niños, de verdad los tenemos que cuidar. Se nos vienen eventos grandes en la Ciudad de México y corren peligro nuestros niños, vamos a lo mejor a recibir visitas, vamos a andar en el alboroto y los riesgos siempre son los niños. Así es que a cuidarlos, a cuidarles, a hablarles de esto, enseñémosle esta canción, hagámoslos reflexionar sobre lo que dice la canción. ¿Entiendes lo que dice la canción? Bueno, pues cuidado, dímelo, yo siempre te voy a creer, dímelo. Y en ese contexto, para ellos, desde ellos, cantado por niños, los niños entienden. No son payasadas. Respétalos de verdad, porque luego se tardan años enteros en contarlo hasta que ya son adultos y necesitamos estar pendientes. Audiocentro.